Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses, y bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Ustedes saben que yo siempre les agradezco de antemano, con mucha humildad y respeto, el hecho de que nos toman en cuenta lo suficiente para que vean este programa. Como ya lo saben, la razón de existencia de este programa es desenmascarar las mentiras que le han hecho al pueblo nicaragüense y decirles a ustedes siempre la verdad. Ustedes siendo nicaragüenses, la audiencia de este programa. Por favor, no se olviden de suscribirse. Yo sé que se los pido cada programa, pero es indispensable. Es bien importante para nosotros. De acuerdo con los expertos, es de suma importancia que se suscriban. Nada les cuesta y nadie sabe que están suscritos, y para nosotros es muy importante. Quisiera, ante nada, pues, siendo que hoy ha sido el 4 de julio, hoy jueves, hasta me vestí apropiado, una camisa azul y blanco con una corbata roja. Y ese es el color de la bandera del país que nos dio a los nicaragüenses que hemos salido huyendo de la dictadura, que hemos sido perseguidos y destituidos de nuestra nacionalidad ilegalmente y totalmente inconstitucional. El país que nos dio acogida es los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese país es de donde yo soy también ciudadano, porque nací en Nicaragua y nunca dejaré de ser nicaragüense, sobre todo en este corazoncito. Me hice ciudadano americano en el exilio, y por la última destitución de mi nacionalidad, el gobierno de España me extendió, como a muchos nicaragüenses, una nacionalidad también. Así que no hay mal que por bien no venga. Sin embargo, quiero desearle a todos los nicaragüenses americanos, a todos los que hemos llegado a juramentar en este país, un feliz día, el 4 de julio, el Día de la Independencia, que es algo que nos sentimos muy orgullosos porque tiene una historia fenomenal. Así que, sin más decir, feliz día de 4 de julio. El primer segmento, dicho sea de paso, este programa va a ser corto, bien corto, porque es 4 de julio y nosotros queremos irnos a casa a cenar con nuestra familia y qué sé yo. El primer segmento se titula "Tuvo que haber un debate para desenmascarar a Joe Biden y los demócratas". En realidad fue una noche inolvidable y definitivamente jamás vista en la historia de esta nación. Dos presidentes, uno Donald Trump y el otro Joe Biden, dos presidentes de los Estados Unidos, tuvieron un debate impresionante. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no pudo mantener la máscara de estar en óptimas condiciones para gobernar esta nación. Por 4 años más fue todo lo contrario. Desde su primera palabra, el presidente Biden, hablando con una voz casi de ultratumba, se perdía en un laberinto de pensamientos, instrucciones
de sus entrenadores que, en mi opinión, lo cansaron y lo agotaron de tal forma que él mismo se confundió, demostrando un claro odio por Donald Trump y todos los que él considera terribles personas, que irónicamente es más del 50% de la población de los Estados Unidos. Estamos hablando de los MAGA, los trumpistas, los republicanos que están a favor de Donald Trump. Biden los detesta. Y eso no es correcto, porque cuando uno está en el valle de la gente, en el campo del pueblo, y representás a ese pueblo, no representás solo a tu partido, representás a todos los ciudadanos de tu país. Ese es el problema que tiene Biden, que ha dejado que la ira de él por Trump y los MAGA entren en su corazón. Y se ve, pero se le ve en la cara, en su forma de comportarse. De tal forma fue el desastre del debate de Trump con Biden, que los mismos demócratas están avergonzados de su candidato. Están vueltos locos, están en pánico, porque no saben qué hacer. Contra las cuerdas de la elección. El 3 de noviembre se elige el nuevo presidente en este país. Y estamos en 4 de julio. Estamos agosto, septiembre, octubre y noviembre, a 4 meses de la elección. Y Biden y la Kamala Harris no dan ninguna indicación que están dispuestos a apartarse para nombrar un nuevo candidato. Y la convención demócrata es, creo que hasta en agosto o septiembre, no estoy seguro. Pero en esa convención es donde se va a tomar esa decisión. Aún más cerca, no les va a quedar a los demócratas 2 meses máximo para traer ese nuevo candidato a la aceptación de los demócratas. Fíjense que después del debate, los mismos comunicadores de izquierda, pero todos hablan mal de Trump todos los días, le dieron el triunfo a Trump y estaban avergonzados de lo que había pasado. Solo un mísero número de extremistas de izquierda creen que Biden ganó el debate. Sin embargo, habiendo dicho eso, les quiero hacer una pequeña reseña, un análisis de mi parte. Esto no es de ninguna organización que estudie estas cosas. Esto es Álvaro Somoza dándole a ustedes su opinión en base de mi experiencia. En mi opinión, el presidente Trump no es un buen polemista, no sabe debatir bien, del todo. Lo primero que pasa es que no controla la ira que él siente en diversos puntos por los demócratas y más por Biden, igual que a Biden. Nada más que Biden la deja salir con furor. Este insulta. No controla esa ira contra su adversario. Entonces, dice las cosas más para hacerle daño, para insultar a este tipo, que para ganar puntos en el debate. Repite varias veces la misma cosa en la misma pregunta. Biden es un terrible presidente porque fíjense que hizo tal y tal cosa. Es un terrible presidente. Como 2 o 3 veces en la misma pregunta repite. Usa muy pocos datos estadísticos que claramente están a su favor. O sea, él podría haber memorizado datos específicos de su periodo presidencial y sacarlos a flotar comparativamente con los de Biden. Pasó de noche. Sin embargo,
dijo suficientes cosas negativas de Biden y positivas de él y los republicanos, que no hay duda alguna que Trump fue el ganador del debate contra Biden. Y le estoy hablando, de acuerdo a muchas encuestas, se promedia que Trump sacó el 67% de la opinión pública a su favor, mientras que Biden solo 33%. Esta elección es de suma importancia, no solo para esta nación, sino que para el mundo en general. Donald Trump está fuera de las normas políticas convencionales. Se ha convertido en un estado dentro de un estado, lo que le llaman el estado profundo, el deep state. La mayoría de los políticos y burócratas de mayores edades, viejos, pues por decir una palabra, en este país son creyentes en el estado profundo. Ellos amarraron sus vidas a la estrella de nos conformamos con lo que diga monolíticamente el líder. Y ahí empiezan a jugar debajo de la mesa con los acuerdos y los arreglos, pero es terrible para este país esa filosofía política. Ellos creen en esconderle al pueblo la verdad, ellos creen que el pueblo es burro y que solo los iluminados saben, y ese es el grave error de cualquier político. La fuerza de una nación descansa sobre su pueblo, no sobre los políticos. Los políticos son conductos de información de los deseos del pueblo. Esa es la gran diferencia. Toda esta gente que anda detrás de la presidencia en Nicaragua, todos tienen una amnesia general con relación a lo que es ser un líder. Ellos creen que ellos saben mejor que el pueblo y deciden basado en eso. Una de las cosas más importantes que hizo mi padre cuando ascendió a la presidencia en el año 57 fue ir a dar una gira por todo Nicaragua. Le dilató como 3 meses. Fíjate que yo me acuerdo, creo que Eduardo Montealegre me contó este cuento, que cuando andaba haciendo el ALN, llegó a un pueblo en el río Coco que se llamaba Santa Elena. Y en ese pueblo una viejita que había sido profesor, una ancianita, llegó a decirle, qué bueno que vino ya finalmente a alguien de Managua. El último que estuvo aquí era don Luis Somoza. Fíjate vos, estamos hablando de 2006 y don Luis subió en 57. ¿Ok? Eso te dice la filosofía de un buen político, de un buen líder, es escucharle a su pueblo. Vamos a hablar más de eso un poquito más adelante en este programa. Los del estado profundo, deep state, creen que lo nuevo solo viene a alterar la tranquilidad del gobierno. Ahí están ellos en sus hamacas tomando un coco con vodka pijudo y el pueblo sufriendo inflación, crimen, mala educación, etcétera, etcétera. Pero ellos están ganando. Y cuando algo brinca mucho, que estalla, entonces se reúnen en el sótano, arreglemos esto. Eso no es lo que queremos para este país, ni para nuestra nación en Nicaragua, ni ningún país en el mundo. Hay que decir algo. El pueblo se tiene que involucrar. Escriban. Y ahora hay tantas formas de escribirle a sus representantes. Están email, correos electrónicos, está WhatsApp, está texto, está Messenger. Cualquier cantidad de plataformas a través de la cual le pueden escribir a los staffers, a la gente
de ese senador o de ese congresista que los representa a ustedes en su distrito. Díganle, no nos gusta el crimen, les aseguro que hace la diferencia. Si reciben 6 cartas de ustedes en el curso de 3 meses, se van a despertar que hay un problema y les van a ayudar. Donald Trump es un empresario temerario. Demostró una gran capacidad de vencer a sus adversarios políticos muy hábilmente. Desde las primarias del 2015 o 16 hasta el día de hoy, Donald Trump ha tenido la capacidad de vencer y atraer a la misma vez a muchos adversarios. Hábilmente lo ha hecho siendo alguien que nunca ha estado en el ámbito político. Si todo va acorde a lo que vimos en el debate y los demócratas no cambian a Biden, el próximo presidente de los Estados Unidos será una vez más Donald Trump. Dios nos escuche. Quiero decirles que aquí hay unas cosas interesantes. Yo conozco a varias personas nicaragüenses, americanas, que son en comportamiento, son casi como los MRS, son sandinistas solapados. Estos son republicanos solapados, porque quieren que gane el republicanismo, pero no quieren que gane Trump. Y no tienen las agallas de decirlo públicamente. Recientemente escuché a uno de los grandes politólogos de Nicaragua en el exterior, que creo que vive en Washington, decir de una forma muy sutil que Biden no estaba tan errado cuando dijo que la inflación de él era por abajo de Trump, porque, claro, esta persona agarró el último año de Trump. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el último año de Trump? 2020. ¿Y qué pasó en 2020? El COVID, donde el país cerró. Murieron millones de americanos. Estaba este país desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido nada, desde el ataque a Pearl Harbor, nunca ha estado este país más temeroso de un problema que no tenían ellos control. Y la administración Trump hizo un excelente trabajo dentro de todos los errores que se hicieron, que muchos son culpa de este enanito doctor que anda vendiendo los intereses de los Estados Unidos en los laboratorios chinos. Donald Trump hizo una gran labor. Entonces no se dejen engañar por los sabelotodos del estado profundo. El mundo está cambiando. Hoy estamos más cerca de que el pueblo tenga su voz y la escuchen los políticos de lo que era el caso cuando yo entré a este país en los años 60. Hoy en día el pueblo tiene más poder. No lo perdamos de vista. El segundo segmento del día de hoy se titula Asamblea de Cancilleres de la OEA número 54. Extemporánea e insuficiente. ¿Por qué digo eso? Bueno, vamos a estudiar eso un poco. La falta de liderazgo en la OEA o el contubernio de izquierdas malignas se manifestó al haber sido aprobada de consenso la más reciente resolución de la OEA en el Paraguay. Esto se debe a que ningún país se compromete a actuar en una dirección específica y mucho menos colectiva y efectivamente. En realidad, lo único que hicieron es instar a los Estados miembros
de redoblar sus esfuerzos colectivos e individuales, lo cual es interpretable según lo que cada país considere, o sea, están al garete, sin ninguna dirección y absolutamente sin liderazgo alguno. Eso hay que estudiarlo y se lo voy a decir aquí. Vimos en el Paraguay como países demostradamente aliados entre ellos, como México, Brasil, Bolivia y otros, firmaron la resolución de la OEA en el Paraguay porque haciéndolo no traicionaban a sus aliados de izquierda en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Cuba. El régimen criminal de Ortega Murillo se salvó de que lo apuntaran específicamente. Otra cosa hubiera sido si hubiese habido un acuerdo entre los países con instrucciones concretas como reducir o interrumpir las relaciones diplomáticas como los tratados comerciales o de cooperación vigente con una dictadura tan cruel y criminal como la de los Ortega Murillo. Los miembros no tuvieron las agallas de hacer eso. Al menos hubiesen acordado de haber instado a los organismos multilaterales, los bancos de segundo piso, para que no sigan dándole préstamos a la dictadura y oxigenando económicamente a una gente tan cruel y tan sádica como son los Ortega Murillo. No lo hicieron. Lo que fueron a hacer porque eso es lo que fueron a hacer, no tenían ninguna influencia, pero los nicaragüenses y de otros países que fueron a hacer a este inefectivo esfuerzo, dicen que el gran logro fue que la OEA tenga presente a Nicaragua. Todos sabemos que Nicaragua se salió del organismo en noviembre del 2023. La resolución que firmaron en el Paraguay le viene flojo a los Ortega Murillo. No tiene ninguna injerencia en el gobierno. Entonces, todo esto es una vergüenza para la institución que se formó con tanta dignidad y tanto esfuerzo. Nicaragua ya no es miembro de la OEA, por ende, esta resolución es una farsa. De hecho, fue una resolución extemporánea. Es claro y evidente cómo los zurdos hoy en día acudieron, casi en una treintena de ellos, por supuesto financiados en su mayoría por agencias como el IRI, el NDI y otros, únicamente a miembros de organizaciones de izquierda. A mí no me llamaron y a nadie de derecha llamaron para invitarlos a ir al Paraguay. Cero. Pero todos los zurdos fueron pagados, por supuesto, como siempre. Ahí estuvo Tamara Dávila, ahí estuvo Juan Sebastián Chamorro, otros miembros del PUDE, miembros del espacio de diálogo, etc. Que fueron, les recuerdo, los mismos que en aquella reunión de Miami se negaron a exigirle a la OEA el pasado octubre que declarara ilegítimo el régimen previo a su salida impune el 19 de noviembre del 2023. La pregunta del millón es, ¿qué hubiera pasado? Háganse esta remembranza y recolección de lo que sucedió en aquella reunión que nos sacaron a flotar aquí en Miami, cuando fuimos a ver qué tan serio era
el cuento de Monteverde y Compañía Limitada. Y lo que terminamos viendo era que lo que decía la gente era correcto, que eran controladas por los zurdos del MRS y que los guanacos que estaban ahí pretendiendo dar la cara de derecha no los tomaban en cuenta. Con el lujo de financiamiento se hubiera aplicado para pedir ilegitimación antes de la salida de Nicaragua de la OEA. La obvia respuesta es que si hubieran pasado la deslegitimación antes que saliera Nicaragua de la OEA, si hubiera logrado declarar ilegítimo a una dictadura espuria, una dictadura ilegal, un gobierno cruel, sádico y maligno, es un cáncer en el pueblo de Nicaragua, logrando con esa resolución una disminución radical en el flujo de fondos de los provenientes, de los que proveen dinero proveniente de los bancos de segundo piso como el BESIE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. Por ende, se le hubiera reducido la capacidad económica utilizada actualmente para preservar una falsa normalidad en el país y para reprimir al pueblo. La diferencia entre haber declarado ilegítimo al régimen en aquel entonces y esta vez con una insuficiente resolución en el Paraguay radica en que de haberlo declarado ilegítimo en su momento habría obligado, forzado a los organismos multilaterales que les acabo de mencionar a interrumpir los desembolsos totalmente. Y eso hubiera sido como una cascada. Primero los organismos multilaterales, después los bancos comerciales, después los negocios y entidades, ONGs, etcétera, hubieran ido cerrándole las puertas al gobierno. Sin embargo, hoy en día, una resolución relacionada con un Estado que ya no es miembro activo es una farsa. Las sospechas de la población en general es que el señor Luis Almagro ha sido el embajador protector de su viejo amigo Daniel Ortega, el criminal más sádico, que tiene una señora bruja a su lado, doña Chayo Murillo, y entre los dos han destruido a Nicaragua. Por lo que durante su mandato, Almagro bloqueó nuestros esfuerzos de deslegitimar la dictadura. A mí me bloqueó la carta que yo, en representación de los miembros de la vocería en unidad de oposición, llevé el 30 de mayo, fíjense bien, el 30 de mayo de 2023 a la OEA. Tengo recibo, sello y todo. Ni la mencionaron. Después, nosotros de vuelta en la vocería hicimos llegar una carta que aquel grupo de Miami dijo, ok, manden la carta, porque no tenían otro palo que ahorcarse. Si nos hubieran dicho que no, lo hubiéramos escandalizado en ese momento. La fue a dejar un amigo leal y liberal personalmente, alguien que vive en Washington, a la OEA, y le dieron acuso, recibo, sello y todo. Pasó de noche. Porque el señor Almagro bloqueaba esas cosas, las gaveteaba, las engavetaba y de ahí no salía. La presente resolución en el Paraguay insta a todos los estados, no firmaron a que lo iban, insta
a todos los Estados miembros en hacer un esfuerzo colectivo o individual, de acuerdo a sus posiciones políticas en sus respectivos países. Un trágico y triste evento encabezado por un zurdo de muchas décadas que se ha vestido de cordero cuando en realidad es un lobo de izquierda, el señor Luis Almagro. Y aunque muchos me dicen él no controla, no hay tales. Él empuja y detiene, bloquea y asusa. Él hace todo lo que hace un director de orquesta. Y muchos estados prefieren que él les dé la dirección a que sus ministros de Relaciones Exteriores. Esa es la triste realidad de lo que pasó en el Paraguay. Y los nicaragüenses deberíamos de estar claros que no vamos a recibir ninguna ayuda porque Luis Almagro fue reelecto por 5 años más. La OEA es una pérdida de tiempo. Entonces tenemos que ir a los europeos y a países dentro de la OEA que tienen la independencia de poder hacer o dar golpes a una dictadura como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Uruguay, en fin, hay un sinnúmero de países, Argentina, claro, con Milei, hay un sinnúmero de países que están dispuestos de ayudar. Pero para eso tiene que haber un empuje. Y ya para cerrar, les quiero decir algo muy importante. Estuve la semana pasada reunido con un miembro es un amigo mío, un abogado, un hombre brillante, con mucha experiencia, muy talentoso. Y tuve con varias otras personas comunicaciones al respecto de lo que hablamos mi amigo y yo. Y es la verdad que el esfuerzo que hemos venido haciendo en la vocería, en unidad de oposición, para establecer el esqueleto, la estructura del Partido Liberal de Nicaragua, es un esfuerzo indispensable. Porque a sabiendas que no estamos en el país ahorita, es necesario que el pueblo entienda, le dejemos saber que en este partido formamos un núcleo de unidad. No lo tomen como cualquier cosa. Esto es en serio. Ya hay gente interesada en venir a formar parte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar claro. Yo le pedí a mi amigo que me diera una lista de 10 personas perfectamente dignas, honorables, respetadas, inteligentes, preparadas, con experiencia. Él me dio su versión. En la vocería nosotros tenemos otra versión. Y entre más personas se acerquen y se les pidan esas versiones, vamos a comenzar a ver cruces entre las informaciones. De repente, 4 o 5 de esas personas que dieron nombres tienen 2 o 3 en común. Y a medida que vayamos pidiéndole a gente que haga lo mismo, vamos viendo quiénes tienen todos a quiénes en común. Acuérdense lo que les dije. Este partido al inicio va a tener que ser encabezado por un grupo, si quieren decirle ad honorem, porque por honor van a trabajar sin sueldo, sin nada, y se van a comprometer a no ser candidatos en el futuro cercano, para que tengan total objetividad. Es de suma importancia, pero de suma importancia, que
formemos un comité provisional, fíjense bien esa palabra, de gente de primera, intelectual, dignidad, con capacidad y experiencia, para que ayuden a formar el esqueleto y terminemos de llenarlo de las estructuras. Ya ustedes vieron, ya les enseñé que tenemos los reglamentos, las leyes, todo lo que se requiere en un partido ya se está terminando de hacer. Ahora lo que necesitamos son las personas que conformen esa estructura para que echen a andar los programas de afiliación, los programas de registro, los programas para en un futuro depurar el padrón electoral cuando volvemos a Nicaragua. O sea, todo esto es un esfuerzo para unir a nicaragüenses que piensan igual. Y de vuelta les repito, en este partido, en la estructura administrativa de este partido, jamás va a estar un sandinista, ni un solapado. En la membresía puede haber cualquier persona, desde comunistas hasta liberales, padres cristianos hasta niños, lo que sea. Eso es el derecho de cada ciudadano. Tiene la libertad de afiliarse donde quiera, pero en la estructura que administra el partido, ahí es prohibido, por decreto acordado con la membresía. No vamos a permitir que ningún sandinista, y de vuelta les reitero, la unidad política es entre personas afines en pensamiento, en palabra y en obra. Aquí estamos los liberales. Y los liberales, bienvenidos a todos los nicaragüenses que quieran votar con nosotros, que quieran tener la inteligencia de reconocer que el liberalismo como una filosofía política ha enderezado y avanzado más sociedades en el mundo que ningún otro partido, ninguna otra filosofía. Entonces, es indispensable que la libertad del individuo, el derecho a hacer negocio, la capacidad de inventar lo que quieran, de no trabajar, de correr, no correr, esa libertad es la que ha hecho grande al mundo y es lo que ha destruido a los países de izquierda, donde los zurdos controlan el poder y el pueblo sufre sus estupideces. Por ende, les ruego que tomen en serio este esfuerzo del Partido Liberal. El Partido Liberal tiene un número, es 786-960-4180. ¿Ok? 960-4180. El área code 786. Ese es el número donde pueden mandar por CELE una contribución al partido. Pueden afiliarse mandando una foto de sus cédulas si las tienen de Nicaragua, porque a través de ese data nosotros vamos a comenzar el empadronamiento para saber que Juan Meléndez viene de Chiquilistagua y Pedro Ruiz viene de Buaco y así sucesivamente por la cédula. Entonces, nosotros ya estamos bien encaminados en la formación de este esqueleto, de esta estructura política que se llama, por ahora, el Partido Liberal de Nicaragua, Corporation, porque es una corporación en el estado de la Florida. Sin embargo, en cuanto lleguemos a Nicaragua, lo registraremos como partido, poniéndole la última sigla, pues, o tal vez ninguna, vamos a ver. Pero les recomiendo tomar esto en serio y comenzar a envíenme nombres de personas que ustedes creen dignas, correctas, honradas y patriotas para formar parte de la directiva de este partido.
provisionalmente, porque quienes van a gobernar este partido van a ser electos por la mayoría, por el pueblo. ¿Ok? Con eso, hoy siendo 4 de julio, les quiero decir que ya me quiero ir a mi casa a echarme un trago y a ver unas cuantas triquitracas al aire y unos cohetes para celebrar la independencia de este gran país. Muchísimas gracias y como siempre, que Dios bendiga a Nicaragua y a los nicaragüenses. Buenas noches. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.